Invitados: Fabricio Mejía, Genaro Villamil, Luis Hernández Navarro. Tema: Vibra México. Prepare sus mezcales y sus tequilas. Esto es Perspectivas en Rompeviento TV. Comenzamos. Pues primero empezaría por presentar a las personas que se encuentran en la mesa donde se va a dar lectura a las convocatorias. El doctor Enrique Graue, que pues no necesita presentación, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora María Amparo Casar Pérez, directora y presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción. La licenciada Laurelena Rejón, de la organización Provecino. El doctor Sergio López Ayón, del CIDE, y el doctor Enrique Cárdenas, del Centro Espinosa Iglesias, con su servidora Marielena Morera, de Causa en Común. Es momento de que los ciudadanos y ciudadanas sumemos esfuerzos y unamos voces para manifestar nuestro rechazo e indignación ante las pretensiones del presidente Trump, a la vez de contribuir a la búsqueda de soluciones concretas ante el reto que ellas implican. Reconozcamos nuestra responsabilidad y hagamos algo al respecto. Unámonos en favor de los siguientes puntos. Primero, defender a México y a los mexicanos ante las amenazas del gobierno del señor Trump. Segundo, anteponer los intereses de los mexicanos y las mexicanas en toda negociación con el gobierno norteamericano. Tercero, requerir que el gobierno de México informe de manera permanente sobre las negociaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Exigir al gobierno de México asumir acciones concretas e inmediatas para combatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos, así como fortalecer las instituciones. Los mexicanos y mexicanas nos reuniremos el próximo domingo 12 de febrero en las plazas centrales o los lugares emblemáticos de todas las ciudades del país para cantar el himno nacional a las 2 en punto de la tarde. Con respecto a la primera pregunta, la posibilidad de sumar a tantas organizaciones tan diversas, tan plurales, con tantos puntos de vista ideológicos y programáticos tan distintos, es porque nos une, como ya dijimos todos, el gritar el respeto a México. No es una marcha pro gobierno, no es una marcha pro Peña Nieto, pero tampoco es una marcha antigobierno ni tampoco anti Peña Nieto. Esperemos que no haya expresiones que quieran desvirtuar el propósito de esta marcha. No obstante, tiene cuando menos la convocatoria de nosotros de Vibra México, tiene dos vertientes. La parte de exigencia al respeto de los derechos, de la soberanía, en fin, lo que ya he leído y ustedes tienen en su convocatoria, y tiene otra parte también, la parte en donde se dice que exigimos al gobierno que tome acciones precisas para acabar con la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la impunidad. ¿Y por qué está incluido esto en una marcha fundamentalmente, y en eso estamos unidas las dos marchas, fundamentalmente contra las políticas de Trump? Porque pensamos en estas 77 organizaciones que para que el gobierno de México pueda negociar con mayor fuerza, tenemos los mexicanos que tener un mejor gobierno, tenemos que tener una sociedad con menos desigualdad, con menos corrupción, con menos impunidad y con menos pobreza. Por eso está este punto allí
porque sí pensamos que un México fuerte está en capacidad de negociar de tú a tú con el gobierno del señor Trump. Nos indigna la desigualdad, nos indigna la impunidad, la injusticia, nos indigna el trato a las mujeres, todo nos indigna. Yo creo que el punto es qué nos indigna más en este momento. En este momento estamos indignados por el trato que ha recibido México de voz del presidente norteamericano. De eso se trata la marcha de este domingo. Y las demás organizaciones que estamos en Mexicanos Unidos sí consideramos que no es el momento de hacer algunos pronunciamientos en cuanto al gobierno de México, pero ya lo dijo también Mario Amparo, no es ni a favor ni en contra ni del presidente ni del gobierno. Yo aquí sí les pido su participación, su colaboración para que esta sea una conferencia de prensa de unidad para la marcha del 12 de febrero, unidos contra Trump. El recorrido también es muy sencillo, hemiciclo a Juárez, 12 del día. Por cierto, un grupo de indígenas nos ha pedido permiso, lo cual nos honra y nos da muchísimo gusto. Van a hacer una ceremonia muy bonita para desear lo mejor para México antes del inicio. Caballeros, les reitero la bienvenida. Luis Hernández Navarro, coordinador de artículos de opinión de La Jornada. Bienvenido otra vez. Genaro Villamil, periodista de la revista Proceso, bienvenido. Gracias. Y el escritor. ¿Qué tal? Fabricio Mejía. Hola. Quedó nada más ahí. Sí. Ok. Marcha Vibra México. Dicen, no es pro Peña, no es anti Peña. Tuvieron una serie, en la conferencia que tuvieron ellos, pues muy accidentada, había contradicciones en las propias exposiciones. Primera pregunta, ¿marchar o no marchar? ¿Qué sería tu respuesta? Mira, yo creo que para responder esa pregunta hay que considerar cuáles son las vertientes del sentimiento anti-Trump que se están generando entre este sector de los convocantes, ¿no? Lo primero, yo diría, hay un sentimiento legítimo compartido por todo el mundo por las agresiones que el gobierno de Donald Trump ha cometido contra los mexicanos, el anuncio de la construcción del muro, de que hay que pagarlo, el hostigamiento a los indocumentados mexicanos y el trato mismo al país, ¿no? Entonces, eso es una primera vertiente. Pero hay una segunda vertiente que no aparece con claridad, que creo que hay que desnudarla, que es que bajo el argumento de que hay que estar contra Trump, se quiere defender un conjunto de intereses que han apostado a un modelo de desarrollo de este país, ¿no? Insertado en el mundo de la globalización y del Tratado de Libre Comercio. Hay un conjunto de empresarios que se han venido beneficiando de eso, a pesar de que ese modelo ha representado la destrucción del campo mexicano, ha representado la destrucción de una parte muy importante de la planta productiva, textiles, zapatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y quieren defender ese modelo que se les está cayendo con Donald Trump, ¿no? Es el modelo neoliberal a la mexicana que está hoy en entredicho. Y hay un tercer factor que creo que es muy importante y que tiene que ver con la extensión nacional de las protestas contra el gasolinazo y cómo estas protestas no se frenan a pesar de los intentos del gobierno por aplacarlas, desvirtuarlas, etcétera, etcétera. La expresión más acabada es lo que hemos vivido en Ixmiquilpan, por un lado, y por otro lado en Mexicali, Baja California, ¿no? Pero este descontento está ahí. Y de tal manera que esta operación de movilización de una parte de la sociedad en contra de Donald Trump busca apuntalar al gobierno federal cuestionado por la política del gasolinazo y tratar de apagar el fuego de la inconformidad social bajo la consigna de la unidad nacional. Desde esa lógica, marchar o no marchar, creo que la respuesta es muy clara. No hay que pararse ahí, aunque nos giren una invitación por triplicado. Genaro Villamil, ¿marchar o no marchar y por qué? En este país se está marchando desde el 27 de diciembre con una intensidad tremenda. Es decir, estos convocantes a la marcha del Vibrator no son ningunos, o sea, ni siquiera están viendo lo que está sucediendo en el país. Este país está movilizado
más allá de que ellos lo convoquen. Hay un recuento de las marchas que nos manda un amigo en común, Luis Hernández y a mí. Yo he contabilizado 300 marchas en la última semana en todo el país contra el gasolinazo. No hay una sola palabra de estos señores contra la política económica y contra el gasolinazo. Y en muchas marchas y en muchos movimientos, sobre todo en las ciudades fronterizas, en Chihuahua, en Mexicali, ya incluso ahora en Sonora, también ya es un vínculo de defensa de los migrantes y un cuestionamiento muy serio al gobierno de Peña Nieto y a la estrategia que ha llevado este señor, que no sé para quién trabaje, Luis Videgaray. Yo creo que trabaja para el yerno de Donald Trump, como ya lo hemos visto. Entonces, por supuesto que marchar, pero con las marchas anti-Trump y anti-Peña. Esta no es una marcha anti-Peña. Esta es una marcha para cobrarles el favor al gobierno federal de ciertos beneficios que le ha dado, por ejemplo, a Televisa. ¿Es pro Peña la marcha? ¿La identificas? Por supuesto. Lo que pasa es que se están dividiendo ahora. O sea, la señora Miranda de Wallace, que le hace honor a su trayectoria siempre como esquirol, pues ya hasta los esquiroleó, es decir, ya se separó, ¿no? Podrán decir que van a aceptar y van a criticar a Peña y lo que quieran, pero lo que acabamos de escuchar es que no hay una demanda concreta al gobierno de Peña Nieto para que remueva al canciller, para que modifique su política frente a Trump, para que diga no al muro. Ni siquiera son capaces de decir fuck wall, como lo están haciendo en Estados Unidos. Es decir, es una marcha light, ¿no? Fabricio, estuviste hoy en la mañana en una interesantísima mesa ahí también con la querida Carmen Aristegui, con Julio Astillero, con Denise, con Emilio Álvarez. Denise Dresser. Dresser. Es que Denise Dresser, sí. Está quedando Denise también, ¿no? Murió. Sí. Ok. ¿Qué te quedas ahorita después, por ejemplo, de esas reflexiones que tuvieron ahí en esa mesa? ¿Marchar o no marchar? ¿Por qué? No, yo creo que no. O sea, yo no iría con Isabel Miranda de Wallace a ninguna parte, ni con Claudio X González. Uno de los diferendos que se tuvieron en la mesa con Carmen Aristegui es que se decía del lado de los precandidatos, Denise y Emilio Álvarez y Casa, que no importaban los convocantes. Bueno, en todo importan los convocantes. ¿A qué te refieres con los precandidatos? Pues Denise Dresser ha dicho que quiere ser precandidata a la presidencia y se dice que Emilio Álvarez y Casa volvió, digamos, de su encargo en la Comisión Interamericana para apostarle a la candidatura independiente, ¿no? Ahí se harán bolas. A la presidencia de la República. Sí, a la presidencia de la República. Y creo que de ese lado, digamos, dijeron que no importaban los convocantes, ¿no? Yo creo que en una marcha no se define tanto por el recorrido, digamos, sino por quiénes convocan y quiénes son los oradores, ¿no? Se ha querido, digamos, enmascarar una especie de no política, no ideología, apartidismo, diciendo que la unidad nacional, como dijo el rector Enrique Grause, que no tiene, dice, la unidad nacional no tiene ni izquierda ni derecha. No, pues tampoco tiene ni pies ni cabeza. Es decir, plantear hoy que la unidad nacional, así, con esas palabras, es el respaldo a Peña Nieto frente al agresor extranjero, cuando el propio canciller es el que revisa los documentos y las actas que emite Donald Trump sobre el muro. Ya lo dijo Luis Videgaray. Bueno, Luis Videgaray dijo que es fake, pero CBS dijo que era real. Yo le creo a CBS. La verdad es que fake canciller. Yo creo que a Videgaray ha demostrado que no se le puede creer, y CBS sí ha demostrado hace algunos años que sí se le puede creer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no podemos enmascarar, digamos, con el asunto de la unidad nacional un apoyo irrestricto al gobierno de Peña Nieto. Y a mí me parece gravísimo que la Universidad Nacional haya sido comprometida por el rector actual, incluso ya en un despropósito comparándose con Javier Barrosierra, que me parece insultante incluso para mi generación.
¿Por qué? Para quienes no saben. Bueno, Javier Barros Sierra encabezó una marcha contra el presidente Díaz Ordaz en el 68, que no pudo pasar además de aquí, de la del Valle, porque estaban los granaderos, y defendió la autonomía universitaria contra las agresiones del ejército en la preparatoria 1 y se planteó, digamos, el universitarismo, por llamarle de alguna manera, el Politécnico y la UNAM, frente al poder autoritario de Díaz Ordaz, reivindicando las libertades democráticas. Y eso creo que Krause está haciendo exactamente lo contrario. Está apoyando irrestrictamente a un presidente que nos metió en esta lógica con sus cobardías, torpezas y con el entreguismo. Y una cosa más que apuntaba ya Luis, que me parece que los intelectuales de la derecha que están detrás de la marcha esta del Vibrator, no es el Negotiator, es el Vibrator, me parece que no están precisamente abordando un fracaso cultural. El fracaso cultural de haber pensado que México podía ser parte de América del Norte, ¿no? Y no de América Latina como sería normal. América del Norte, y esto también lo dice Graue en sus alocuciones, América del Norte para los mexicanos significa un negocio, ¿no? América Latina significa un idioma y una cultura. Exacto. Luis, a propósito de importa quién convoca o quién no convoca, decía hace un ratito Fabricio, importa quién convoca, ¿por qué? ¿Por qué importa eso? Por supuesto, porque detrás de los convocantes hay intereses materiales, políticos, ideológicos, y hay una agenda, puntos concretos hacia dónde caminar. ¿Quiénes son quienes están convocando? Organismos como Mexicanos Primero, de Claudio X González, que ha estado en el centro de la ofensiva en contra de la educación pública y del Magisterio Nacional. Organismos que aparentemente luchan contra la corrupción, impulsados por Claudia X González, ¿no? Y por una mujer que acabamos de ver, que fue la coordinadora de asesores de Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno Hablas de María Amparo Casar, cuyo nombre no quiero acordarme, pero tú lo acabas de mencionar. Presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Estamos hablando de los dos principales grupos político-culturales, los dos alineados con la derecha, Letras Libres y Nexos, que llaman también a la unidad nacional. Estamos viendo a personajes, otra vez, a propósito de Letras Libres, como Enrique Krause, que ha llegado a decir la barbaridad de que quien no vaya a esta movilización está expresando un acto de cobardía, ¿no? Y podemos ver en los convocantes los que no aparecen, pero que están como claramente Televisa. Como ha explicado, creo muy bien Julio Hernández López, detrás de la genealogía de esta convocatoria está este canal televisivo. Precisamente tenemos ahí en pantalla uno de los tweets de Enrique Krause. No olvidar, México perdió la guerra de 1847 y la mitad del territorio debido sobre todo a las divisiones políticas internas. Fíjate, yo hubiera pensado que era por el ejército americano, pero... O sea, nosotros somos los culpables de que nos hayan quitado las de mira qué bien. Sí, es que ves que ellos tienen hay una Secretaría de Estado que se llama la Secretaría del Laberinto de la Soledad. Entonces los mexicanos somos culpables de todo lo que nos ha sucedido. De la división. Claro, eso es lo que llamaba Octavio Paz la chingada. Nos lleva cada rato. Sí, el imperialismo estadounidense no existe en eso, ¿no? No, hombre, ellos son liberales. Perdón, Luis, que te cortamos aquí por todo el tweet de Krause. Entonces, esa es la naturaleza de los intereses que están detrás de esta convocatoria. ¿Cómo no va a importar a quién se le está haciendo el juego?
Por supuesto que sí, ahí hay una apuesta de ellos que recuerda, a pesar de las diferencias, a la convocatoria de la marcha de 2004, recordemos, en donde alrededor del asunto de la inseguridad pública, otra vez las grandes televisoras, los grandes monopolios de la comunicación, 2004 fue la movilización en contra de la inseguridad pública, ¿no? Que se convirtió en una ofensiva para desestructurar una posible candidatura de Andrés Manuel López Obrador entonces, ¿no? Y para articular el poder de la derecha y mostrar el músculo de las televisoras, ¿no? Las televisoras en México se han convertido en una especie de partido político. Yo sé que lo mismo dicen en Estados Unidos de los medios de comunicación, pero la realidad es la realidad. Entonces, esta marcha está emparentada con esa gran movilización de 2004, fue muy grande, en donde la derecha está articulando fuerzas para preparar su asalto y en este caso, insisto, para tratar de apagar bajo la consigna de la unidad nacional el fuego del descontento que se abrió muy claramente alrededor del gasolinazo. Y qué mejor además tener aquí a Genaro Villamil para hablar precisamente de los medios de comunicación y si las televisoras ponen presidentes o no ponen presidentes, que en este mare magnum que se ha generado a propósito de Vibra México, la CIRT emite un comunicado, da una instrucción a sus radios, que indican: la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión invita a los mexicanos a entonar simultáneamente en todo el país el himno nacional mexicano este domingo 12 de febrero en punto de las 14 horas, sumándose a Vibra México. ¿Qué decir, Genaro? Es un telemontaje. Evidentemente, las televisoras, sobre todo Televisa y la CIR, se están sumando de última hora porque le están pagando el favor a Peña Nieto, que acaba de meter una controversia constitucional contra los lineamientos de los derechos de las audiencias para debilitar al organismo que el propio gobierno de Peña Nieto creó con la reforma de telecomunicaciones, que es el IFETEL. Es decir, hay una agenda ahí encubierta de Televisa y de las radios en contra de ese organismo que el propio gobierno federal creó. Entonces, no es un asunto de causa, sino de intereses. Es una marcha de los intereses. Es el vibrator interactor. Entonces, infrastructure. Pero ya no hay que hablar en inglés. Ya nos corrieron del norte. Hay que aprender otra cosa. Es Trump English. Pero siguiendo un poco la idea de Luis, el tema es que también ellos pretenden confundir la causa con los convocantes. Por supuesto, como en el 2004, por supuesto que si te convocan a marchar contra la inseguridad pública, pues claro que vas a ir a marchar porque es una causa que todos estamos de acuerdo. Si te convocan a marchar en contra de Donald Trump, pues por supuesto que todos van a marchar en contra de Donald Trump. Pero no es solo la causa o la consigna, sino también los convocantes. Por eso es importante los convocantes. Es decir, si a mí me convoca a marchar contra Peña Nieto, el Ku Klux Klan, pues no voy a marchar. ¿Sí me explico? Es decir, si a mí me convoca a marchar Norberto Rivera contra la corrupción, pues no voy a marchar con ellos. Voy a marchar en los carriles en los que yo estoy convencido, o la persona que esté convencida, va a marchar con quienes se identifica por su coherencia, congruencia con las causas. El problema aquí es que efectivamente hay una agenda que no está explícita y no es clara, ojalá y fuera más clara por parte de los convocantes, de que también es una agenda de Claudio X González, que es muy legítima, será su agenda, pero que lo diga claramente. Él está financiando organizaciones para quitarle al López Obradorismo o a Morena o a la izquierda, a las izquierdas, el tema de la corrupción, pero que lo diga. Es más, ni siquiera en lo que escuchamos hay un punto que tenga que ver con la corrupción. Ni siquiera lo mencionan. Y sin embargo, supuestamente es su causa, ¿no? Hay también la señora Miranda de Wallace, que ya se les abrió una fragmentación
ella trae su propio juego, que lo digan, ¿no? Ahí pareciera, en ese deslinde que intentan hacer las organizaciones signantes de Vibra México, hay un deslinde con la señora Miranda de Wallace, y pareciera como que si la quitas, entonces ya es legítima la marcha. ¿Qué pasaría, Fabricio, si quitamos la marcha que va del hemiciclo a Juárez al Ángel y se queda solamente esta otra marcha? Se van ¿Cuál a cansar sería? menos. Porque nada más van a marchar un kilómetro. Se van a cansar unos. Y además no, iba a decir una cosa horrible. No, iba a decir. Pues dejarían un huecote. Yo creo que sí, que efectivamente están tratando de confundir las cosas. Es decir, el problema, lo decían hoy en la mañana, decían, bueno, ves que son dos marchas distintas, ¿no? Bueno, quien se tiene que hacer responsable de la confusión son ellos. Y si les abrieron un frente interno los de México contra el secuestro. Perdón que te interrumpa ahí tantito. En el propio video que vimos, dice esta mujer, Laura Elena Rejón, que viene representando a la Wallace, dice, pregunta un reportero o reportera, ¿es la misma marcha o son dos marchas? Y ella dice, no, es una sola. Y acordamos encontrarnos en el Ángel. Y nadie la desmiente. Sí, claro. Yo creo que, exacto, por eso se tienen que hacer responsables de eso, porque dice la propia Denise Dresser que ella suscribe el documento donde a la indignación por el gasolinazo se le llama queja. Ándale, ¿no? exacto. Y no demanda, ¿no? A lo que pasó en Mexicali con el agua se le llama queja. Dice, basta de quejas, dice ese documento, y Denise Dresser dice, yo lo suscribo. Así empieza su intervención en el noticiero de Carmen Aristegui. Es una idea, digamos, de que son quejas, ¿no? De que pues es porque estás de mal humor, ¿no? En realidad es el famosísimo humor social de Peña Nieto. Y entonces si tú le quitas a Miranda de Wallace a la marcha sigue siendo igual. Es decir, es una marcha que pretende hacer pasar una unidad nacional a la Miguel Alemán, digamos, de partido único, de voz única, en torno al presidente de la República. El cachorro de la revolución. El cachorro de la revolución, sería el minion de la revolución, y o el misoginion, también podría ser. Hacer pasar la unidad nacional por esto, que yo creo que Luis le da el clavo en eso, es decir, es una marcha de los intereses que se crearon con el Tratado de Libre Comercio, afectados ahora porque Donald Trump quiere cerrar la frontera y los negocios con el resto del mundo. Ahí, para variar, a México le va a tocar modernizarse porque ya no hay más remedio. Bien, vamos a ver otro video de quien se terminó convirtiendo en la vocera de la marcha Vibra México, que es María Amparo Casar, que es presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción. Ella está en una entrevista en Radio Fórmula con López Dóriga, e inmediatamente después vamos a ver otro fragmentito de una entrevista que tiene con Carlos Loret de Mola. Vamos a ver, Santi, te voy a pedir si pasas los dos videos juntos, dura 1 minuto y medio cada uno. Y si tú te vas a la convocatoria que había en la red y dices, no, hombre, va a haber 1 millón. Pues no. Lo que pasa es que los bots no marchan. María Amparo, los bots bueno, pues 1-0, no vamos, marchan. los bots no marchan. Yo espero que esto que estamos promoviendo en las redes, y que agradezco aquí a Radio Fórmula a ti, que nos estén abriendo este espacio, pues está claro que no somos bots, ni tú ni yo. Pues yo le diría a los que nos tildan de progobiernistas que si el gobierno quiere tomar esta manifestación de unidad de los ciudadanos por el respeto a nuestro país y a nuestros connacionales allá, qué bueno. Y a los que dicen que somos antigobiernistas, ¿sí?, les decimos que tampoco es antigobiernista. Es una marcha que tiene como 3 vertientes. Por un lado, el llamado a la unidad de las naciones y mantener la globalidad dentro de la integridad, ¿no?, y la inclusión.
por el otro lado es un repudio a las políticas de Trump y por el otro también un llamado al gobierno de México, Joaquín, para que pongamos nuestra casa en orden. Pero mira, te voy a decir una cosa, yo que muchas veces ando ahí en el ojo del huracán, sí. prácticamente son mis coordenadas, sí. Ahí vives, ¿no? Sí. Cuando una mitad que dice que estás a favor de una cosa y la otra mitad dice que estás a favor de lo mismo, vamos es que estás bien. Vientos. Es que estás bien. ¿Sabes lo que pasó el domingo en la Plaza de Toros? La gente empezó a cantar el himno nacional en la Plaza México. Nunca había pasado. Mira, qué maravilla. Bueno, hoy Héctor de Mauleón, no sé si lo leíste, seguramente sí, dice, hacía muchos años que no se veía a tantos convocantes para una marcha. Si el rector nos acompaña a la marcha, será la primera vez que un rector de la UNAM nos acompañe desde la época de Javier Barrosierra. Desde el 68, la marcha del silencio. Así es. Entonces, creo que sí es plural. También está en esta marcha María Amparo Casar, ustedes la han visto en distintos momentos aquí en el programa. María Amparo, qué gusto tenerte otra vez, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, Enrique. Hola. ¿Cómo estás, Ana Francisca? A ver, ¿cómo termina armándose esta marcha? ¿Cómo termina convocándose? Es posible que haya gente que salga a demandar pues cosas, agravios contra el gobierno, no es nuestra intención. Bueno, habrá se muestra un país unido que respalda al gobierno frente al embate de Trump. Pues al Estado, ¿no? Al Estado. Es una ciudadanía que puede demostrar, Carlos, su indignación. Se valen pancartas y todo. Se valen pancartas, insisto, a mí me gustaría que fueran neutras las pancartas. Neutras las pancartas. Bueno, transparentes. Tú convocas una marcha pidiendo que sean neutras las pancartas. Exacto. De acrílico transparente, por favor. Iba a preguntarles qué opinan. No, bueno, ¿qué decir de esta mujer que aparece con López Dóriga, con Carlos Loret de Mola y que la reciben como una compañera de casa? Yo creo que vive ahí, ¿no? Yo no sé de su vida personal, pero creo que vive allá adentro. A lo mejor vive en un set como si fuera Selig, pero a mí lo que me llamó la atención, Ernesto, es la insistencia de María Amparo, que es la vocera, evidentemente, en que no son antigobernistas. Ellos mismos tienen un temor de que la marcha los rebase, de que la indignación social real. Pero insisten en los dos puntos, en que ni es pro ni anti. Pues podrá decir lo que quiera, pero así como los estoy escuchando, aunque no vayamos muchos, mucha gente de la que va a ir no la van a poder callar. O sea, se les va a salir del control. Y si querían mostrar una unidad maquillada o un telemontaje de unidad, es muy probable que les resulte lo contrario. Mira, a mí me llama mucho la atención esta disputa por los símbolos que hay hoy. Ellos hablaban en esta entrevista sobre el himno nacional. Tú acabas de hacer mención de la convocatoria del STID, pero yo tengo muy presente cómo en Ixmiquilpan los manifestantes, cuando estaban siendo atacados por la policía, comenzaron a cantar el himno nacional, Camargo, ¿no? Para frenar. Y hace referencia a Genaro también a cómo en Camargo eso frenó la agresión de los presidentes. Esto tiene una larga historia, la lucha ferrocarrilera del 56-60, en el mismo movimiento del 68, que por cierto la referencia de López Dóriga, que el rector participó en la marcha del silencio de 1968, merecería un tache, porque eso no es cierto, ¿no? En esa marcha no participó Javier Barrosierra. Una pequeña lección de historia. Sí, a ver si lo evalúa bien Claudio X González. Sí, ¿verdad? Que le gustan las bolitas. Los taches, el examen de opción. Entonces, ahí esta disputa por los símbolos, y aquí no hay una discusión en abstracto, hay una realidad en las calles. Desde finales de diciembre y a lo largo de todo enero, ¿no? La disputa por las calles ha estado del lado de quienes dijeron en enero, de enero me gustó para que te vayas, por retomar al clásico, ¿no? Y lo siguen diciendo ahora en febrero, y lo que ellos están diciendo es no, esto no es contra nadie, ¿no? Aquí hay una gran movilización claramente
en contra de Enrique Peña Nieto, ¿no? Responsable de la situación en la que nos encontramos con Donald Trump. Y del triunfo de Donald Trump. Porque fue su gobierno el que invitó a venir aquí a Donald Trump, porque fue su gobierno, y fue su gobierno el que operó, como operó en Estados Unidos, promoviendo en las comunidades de los indocumentados mexicanos o los que pueden votar mexicanos en Estados Unidos, el voto a favor de Hillary Clinton, ¿no? Fue parte de la labor que hizo el embajador Bazáñez, ¿no? Y hemos visto también cómo la labor de Luis Videgaray, según esto, para temperar las espinas más afiladas del lenguaje trumpista, ¿no? Han mostrado a un gobierno débil frente a Estados Unidos, que es el culpable de que hoy Trump nos pueda seguir dando trompadas. Genaro, a propósito del comunicado de la CIRT, el presidente del Consejo Directivo de la CIRT, Edgar Pereda, en una circular enviada esta tarde, convoca a todas las emisoras afiliadas que apoyen el llamado con la transmisión del himno nacional este domingo a las 2 de la tarde. Las 1.200 emisoras aproximadamente van a transmitir el himno para sumarse a la marcha de Vibra México. ¿No vemos eso que haga esto la CIRT, que convoque también a tocar el himno frente al gasolinazo? Nunca. Ni a la marcha Ayotzinapa? No, nunca, porque son sus intereses. Es decir, ellos que tanto se están quejando de que les quieren censurar la libertad de expresión y de transmisión, poniéndoles derechos y defensores de audiencias, están en una cargada mediática. ¿Dónde está la libertad de expresión ahí? ¿Dónde está la libertad incluso hasta de los concesionarios que pertenecen a la CIR de decir, pues si yo no quiero, no lo tengo que hacer? Es decir, son las viejas fórmulas dinosauricas, pero ahora empatadas con una especie de ONGismo empresarial que quieren maquillar o presentar a una sociedad bien portada que no quiere a Trump. Entonces, sus discursos se contradicen, sus posiciones se contraponen. Esa es la bronca de esta marcha, que tiene una serie de contradicciones tremendas. Por eso también caen en contradicciones muchos colegas y muchos conocidos que hemos marchado con ellos en otras causas, pero no quieren ver esas contradicciones. Se los chamaquearon. Yo no sé, digo, a estas alturas, pues quien se quiere dejar chamaquear es porque le gusta, ¿no? Pues sí, ¿no? No, porque, bueno, fueron emplazados a que se deslinden. Bueno, en el programa de Carmen, en el programa Julio invitó, y eso corre para todos los demás. Mira, aquí yo creo que estamos frente a una especie de transvestismo empresarial, ¿no? Sí. Como el que ha hecho Claudio X González en su organismo Mexicanos Primero, ¿no? En donde los intereses claramente patronales se presentan como si fueran los intereses de la sociedad civil. O causas. Todas estas gentes que hoy están hablando de vibrar, hacer vibrar a México, ¿verdad? Realmente se presentan como si fueran la sociedad civil, pero son la sociedad anónima de capital variable. Son esos intereses empresariales que pretenden hablar a nombre de la ciudadanía y asumir su representación sin que nadie haya votado por ellos. Y si hay dudas, por ejemplo, ahí Fabricio, de quién está detrás también de esta marcha, si es solamente una iniciativa de sociedad civil y demás, hay un video precisamente del secretario de la Defensa Nacional de Cienfuegos del día de ayer, que le voy a pedir a Santi que lo pase a pantalla. Cerremos filas en torno de nuestro presidente, respondiendo al llamado que nos hizo el pasado 30 de enero al señalar que la unidad nacional debe ser la piedra angular de nuestra estrategia y acciones hacia adentro del país y hacia el exterior. Bueno, el secretario de la Defensa Nacional, nada más y nada menos, dando también el respaldo de unidad, precisamente el día de ayer, en la ceremonia del 104 aniversario de la Marcha por la Lealtad. Sí, pues es eso, es decir, hay que ver también esta marcha en el contexto de la reforma
a la seguridad nacional, es decir, la ley de seguridad interna, donde se pretende, digamos, legalizar la impunidad con la que ha actuado el ejército mexicano en la supuesta lucha contra el crimen organizado. Y creo que hay que verla en ese contexto, porque hay que ver un poco lo que decía también, o se decía pues en la mesa de la mañana, es decir, la unidad nacional, como se funda, digamos, en el siglo XIX, tiene que ver con la unidad familiar de la Iglesia Católica en México, y después de eso pasa naturalmente a la ideología de las empresas, a Mexicanos Primero y a estas organizaciones que tienen una idea, efectivamente, como dijo muy bien Amparo Casar, de las pancartas neutras, dice. Claro, lo neutro puede ser llenado de contenido por los amos. Claro. Luis, ibas a comentar algo. Mira, lo que yo quería llamar la atención, pero ya se me olvidó por escucharlo. Aquí, no, lo que quería llamar la atención es que estamos como una especie de revival de las viejas puestas en escena del Estado mexicano. Lo que dice el general está emparentado con esas reuniones que nos llevaron de principios de año, que nos llevaron a 30 años atrás, ¿no? Donde los dinosaurios de la CTM pactaban nuevamente una unidad nacional, ¿no? En torno a la bronca del gasolinazo, en una ceremonia que acabó completamente desfondada, ¿no? Lo intentaron recuperando las viejas tradiciones del pasado, esas no funcionaron, y hoy apelan a este tipo de, como lo llama Genaro, ONGismo empresarial, para ver si desde ahí pueden recomponer ese escenario. Con esto lo que quiero decir es, llevan insistiendo en la unidad nacional desde que la crisis estalló. Exacto. Y no les ha funcionado. Exactamente. Es que huele a polilla, huele a viejo, suena y por eso también ellos, y lo puedo, habría que documentarlo, pero es muy fácil observarlo en las redes. Están perdiendo en las redes. Es decir, es una marcha del Vibrator que se convoca con un hashtag, pero que no tiene no ha emocionado ni en Twitter ni en Facebook, que son las más usadas por los mexicanos. Y mira que tiene el respaldo de las radiodifusoras, de las televisoras. Ahí es todo. donde está la derrota ya de los medios tradicionales para generar o maquillar el consenso. Esa es la contradicción, que ellos creen que estamos en la misma situación que en 2004. No, han pasado 13 años. Hay una derrota de Televisa frente a sus audiencias, frente a su credibilidad, frente a la sociedad mexicana y frente a la sociedad política. Y usar otra vez a Televisa es como darte un balazo en el pie. O sea, dices, yo quiero dar credibilidad a mi causa y uso Televisa. Pues ahí de antemano ya te estás viendo contradictorio, ¿no? Y en segundo lugar, pues ya conocemos a Claudio X González. Es decir, ya no es novedad. Él ha salido a decir una y otra vez, él que salió en contra de las marchas de la CENTE, exacto, él que criminalizó las movilizaciones y las marchas del magisterio porque son unos flojos, porque son unos no sé qué, porque en lugar de marchar deberían ir a clase y presentar su son vándalos, decía, ¿no? Son vándalos, o sea, la gente tiene memoria. A lo mejor ellos creen que somos pendejos, pero no, tenemos memoria y sabemos perfectamente en qué causas y cómo se manejan sus intereses, ¿no? Miren, ahorita que sale el nombre de Claudio X González, y para usted que tal vez lo conoce mucho o poco al personaje, Mexicanos contra la Corrupción es la organización que él funda y encabeza. Nosotros entramos a la página web de Mexicanos contra la Corrupción y hemos sacado unas capturas de pantalla, unas imágenes sobre quiénes componen y quiénes integran. Es un tema delicado porque ahí se rozan con colegas. Mexicanos contra la Corrupción, como ustedes lo han señalado, está apoyando también organizaciones, sí, financia organizaciones. Yo voy a pedir, Santi, si vamos a poner un poco de la estructura
de quienes integran Mexicanos contra la Corrupción, empezando por la presidencia. Entonces tenemos a Claudio X González y a María Amparo Casar, que en el caso de Claudio X González, pues expresidente de la Fundación Televisa, impulsor de la reforma educativa de Peña Nieto, miembro del Consejo de Administración de Gentera, la empresa más grande de micropréstamos de México, y es el flamante fundador de Mexicanos contra la Corrupción. Vamos a la siguiente imagen. En el equipo de comunicación, como director general de comunicación, está Darío Ramírez. Darío Ramírez era el director de Artículo 19 y ahora trabaja en la organización de Mexicanos contra la Corrupción y dirige el área de comunicación. Vamos a la siguiente imagen, por favor. La presidenta, directora general de investigación aplicada, pues la propia presidenta ejecutiva, María Amparo Casar. Siguiente imagen, por favor. En el área de investigación periodística, y estos son de los temas que también se hacen delicados, porque está Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, que ellos trabajaban, eran parte del equipo de investigaciones de Carmen Aristegui. Ahora trabajan para Claudio X González en esta organización. Vaya, el tema es delicado porque roza con colegas, con amigos, la gente que se sumó, por ejemplo, a Vibra México, está Artículo 19, que tiene un programa con nosotros desde que nacimos y a quienes respetamos y queremos, y que ahora la directora es Ana Cristina Ruelas. Hay colegas, pues, que sabemos que Mexicanos contra la Corrupción está financiando algunos otros proyectos, y eso hace también que las propias organizaciones o propios colegas periodistas se vean obligados a callar o a no tocar el tema por considerarlo delicado. Genaro. Mira, yo creo que es legítimo para ellos, si es un trabajo está bien, pero lo que creo que no se vale por parte de los responsables de Mexicanos contra la Corrupción, especialmente de Claudio X González, es no abrir las cartas del juego, ¿no? Y más grave, la verdad, se me hace, es que el rector de la UNAM se esté sumando, porque al final de cuentas Mexicanos contra la Corrupción es una empresa privada que quiere llevar al baile a quien se deje, ¿no? O a quien crea en eso. Pero en el caso de la UNAM, estamos hablando de la principal universidad pública del país, estamos hablando del rector de la principal universidad, y estamos hablando, porque a mí me lo han señalado, no sé si a ustedes, que hay también sugerencias que parecen órdenes de personal de la UNAM, de investigadores de la UNAM, que acudan a la marcha como si fuera cargada. ¿De cuándo acá esta universidad, que le ha costado tanta sangre y tanto trabajo la autonomía, de repente el rector, porque se lo pidió Peña Nieto, se suma a este tipo de cosas? Eso sí me parece grave, la verdad. Sí, más grave. Porque además la Universidad del Caso, yo estoy también muy indignado, siendo exalumno de la Universidad Nacional, estoy indignado por la manera en que se entrega una institución autónoma, que no es autónoma como la otra, ¿no? El ITAM dice que es autónoma de México porque es autónoma del país. Exacto, porque ¿no? Pertenece a otra... Porque la autonomía solo es frente al Estado, y si es privada, pues ¿por qué va a ser autónoma? Pero bueno, esa es otra historia. Va a venir el fantasma de Fettuccoli a jalarte los pies. Exacto. Bueno, el ITAM, de donde han salido lo peor de las políticas económicas de este país, y ahora la abogada general de la universidad es una egresada del ITAM. Sí. Es decir, me parece que no hemos valorado la destrucción que ha hecho el actual rector Graue en unos pocos años de prestigio de la Universidad Nacional, y creo que esta convocatoria, que tiene visos de acarreo. Ya ni Narro siendo militante priista, siempre se cuidó de esta parte, ¿no? O sea, de no involucrar a la institución. No, porque es una institución autónoma, ¿no? Luis. Mira, yo quiero regresar a lo de Mexicanos contra la Corrupción y traer a cuento una conferencia que Claudio X González dio ante la Canaco
hace poco más de un año, está grabada, una larga plática con el pretexto de la reforma educativa, en donde anunció cómo su organismo y el mundo empresarial al que representa se iba a desdoblar para formar esto que después se conoció como Mexicanos contra la Corrupción. Y en esa conversación, él es más o menos crítico de Aurelio Nuño, el secretario de Educación, y habla maravillas de Luis Videgaray, ¿no? Él señala ahí que con Videgaray siempre han tenido la puerta abierta, que se puede negociar cosas con él, etcétera, etcétera. Qué curioso que en un momento en el que Luis Videgaray, ¿no?, lo están perfilando nuevamente como precandidato presidencial del PRI, y en un momento en el que él tiene frente a sí la negociación con el gobierno de Donald Trump, ¿no?, Claudio X González sale a la calle nuevamente a apoyar a ese señor al que él dijo con el que tenían la puerta abierta. Qué curioso. Es importantísimo eso que está diciendo Luis, porque también la fractura aparente de Isabel Miranda de Wallace, que está vinculada a Osorio Chong, secretario de Gobernación, de Gobernachón, tiene que ver con esto. O sea, ¿cómo pueden ellos convocar a la unidad nacional si entre ellos se están dando patadas debajo de la mesa por el botín que queda o que los deje o que les deje Peña Nieto? Es decir, hay un pleito de poder evidentemente claro entre Videgaray y Osorio Chong desde el inicio de este sexenio, y eso se está expresando también en esta marcha. Es decir, la señora Miranda de Wallace se desmarca no porque quiera solamente defender a Peña, porque alguien le dio la orden. Si sola no lo va a hacer. No se manda sola. Yo pensé también. No, yo creo que lo único que quiere es secuestrar una marcha, pero bueno, ya en la contradicción absoluta de sus causas. Pero también, y esto que dice Luis es muy importante, o sea, Mexicanos contra la Corrupción también tienen una agenda sucesoria, y que lo digan. O sea, que lo digan abiertamente, ¿no? Es un caballo de Troya también en las ONGs, en las organizaciones, para empezar a controlar. Pues es una financiadora. Evidentemente las ONGs no son ingenuas y saben que cuando uno recibe financiamiento de un empresario así, pues tienes que aceptar sus condiciones o negociar cierta autonomía. Hasta donde yo sé, Claudio X González no negocia autonomías. Es decir, él es una especie de caudillo empresarial de nueva generación. Eso es lo que él quiere ser, un caudillo civil, una cosa que suplante a las viejas figuras como Lorenzo Servidje o como a su propio papá, Claudio González. Lo curioso es que nunca habla de la corrupción empresarial. Siempre está hablando de la corrupción, además ni siquiera del gobierno federal, del gobernador Javier Duarte, efectivamente de cleptócratas de colección. Pero ¿por qué no dice también los empresarios que están vinculados a la red de corrupción con el gobierno, por ejemplo? Pero mira, aquí creo que hay un elemento adicional interesante que daría a lo mejor para otro programa, y es cómo en América Latina se ha desarrollado un activismo empresarial en contra supuestamente de la corrupción, como una forma de acceder de manera directa al poder, construyendo plataformas aparentemente ciudadanas en torno a este tipo, ¿no? Tienen ejemplos espectaculares, por ejemplo en Guatemala, ¿no? En donde estas plataformas apoyadas directamente por financiadoras estadounidenses, por la AID, etcétera, etcétera, logró derrocar un gobierno, ¿no? Ellos lo han hecho muy bien. El mismo caso de Lula y de Dilma en Brasil, ¿no?, donde con el argumento de luchar en contra de la corrupción, ese activismo empresarial pues ha venido acumulando fuerzas, desgastando o incluso derrocando gobiernos progresistas, etcétera, etcétera. No tiremos eso en saco roto. No estamos ante un fenómeno exclusivamente azteca. Hay toda una visión, por lo menos hemisférica, yo creo que es internacional, ¿no?, de cómo se construyen hoy lo que en algún momento fue el ejemplo de la Revolución Naranja, ¿no? Caballeros, para ir cerrando,
una de las últimas preguntas para la audiencia, para ustedes, perdón, pero que lo escuche la audiencia, que nos pueda escuchar. ¿Quién se beneficia? ¿Quién sale beneficiado con esta marcha y por qué? Bueno, depende de cómo salga, ¿no? Porque si es como nos imaginamos que va a salir, pues va a resultar una cosa interesante. Es decir, ellos están pretendiendo una unidad nacional de un pensamiento único, una única voz, o en el caso de Amparo Casar, que no haya nada, es decir, ¿no? Pues ya, si no va a haber que haya neutralidad absoluta. Y lo que se está expresando es pues lo que es el país. El país es diverso, el país está debatiéndose frente a la posibilidad de fundar o refundar una cultura de la diversidad, de la pluralidad y también de lo latinoamericano frente a lo comercial, a lo económico puramente, que fue, digamos, la gran apuesta de Aguilar Camín y de Enrique Krause con el Tratado de Libre Comercio. La gran apuesta fue esa, es decir, somos parte de América del Norte, hasta se peleaban en el país porque nos ponían Centroamérica, ¿no? Y entonces éramos América del Norte, y efectivamente lo que finalmente resultó de ello, yo quería agregar a todas las industrias, Luis, que se jodieron con el Tratado de Libre Comercio, también el cine, que es muy importante porque es parte de la simbología y de la educación sentimental de los pueblos. Y entonces, bueno, frente a eso responden con esta marcha que efectivamente huele a naftalina, y yo creo que no va a haber beneficiados, va a haber perjudicados, y creo que en primer lugar estará Televisa. Mira, Luis, yo creo que pase lo que pase el domingo, los medios de comunicación que están detrás de esta marcha y sus promotores van a decir que fue un éxito, ¿no? Y van a construir un relato sobre lo absolutamente beneficiosa y masiva que fue su convocatoria, ¿no? Entonces, ese es lo primero. Lo segundo es, retomando una idea que ya se puso aquí en la mesa, este discurso de quienes apostaron todo por la globalización neoliberal y por formarnos parte de este proyecto del Tratado de Libre Comercio sin ninguna mediación, y nos dijeron que no había más futuro para México que eso, ¿no? Y que hoy están derrotados con la administración Trump, ¿no? Van a utilizar esta marcha nuevamente para tratar de ocultar su derrota y su bancarrota ideológica en torno a este proyecto. Entonces, ellos lo van a presentar como un triunfo, es su escapatoria de salida para no tener que asumir la responsabilidad por la metida de pata que cometieron tan gravemente. Otra vez, quienes convocaron, pues tienen ya una factura que cobrar. Creo que aquí la pregunta es, ¿este movimiento será la base para construir no es realmente un movimiento, es una convocatoria, exacto, una movilización? ¿Podrá convertirse en un gran movimiento de unidad nacional, etcétera, etcétera? Yo creo que la respuesta es no se le ve sustancia, y desde ese punto de vista hay una derrota, pero de que lo van a querer presentar esta movilización como un gran éxito, lo van a hacer. Julio Astillero, en la mesa que tuvieron hoy con Carmen Aristegui, le lanzaba ahí un salvavidas a convocantes, en este caso a Emilio Álvarez y Casa y a Denise. ¿Tú invitarías a la gente o a las organizaciones convocantes a deslindarse? No. ¿A qué le invitarías a la sociedad civil? Yo creo que no existe tal cosa, como la sociedad civil. Okay. ¿No? Eso se acabó con el voto útil foxista.
se diluyó esa convergencia de sectores, clases sociales que buscaban o apostaban al proceso de la democratización, etcétera, han sido ya absorbidos. Lo que hoy tenemos, como lo hemos visto en los gasolinazos, es un movimiento plebeyo, movimientos populares que empujan, y esos que quieren presentarse como la sociedad civil, que no lo son, que son intereses particulares, específicos, y que quieren conducir entonces este proceso de descontento hacia sí. Y yo lo que creo es que pues los convocantes son mayores de edad, ¿no? Ellos asumirán su responsabilidad. Yo no estoy para decirles que deslíndate o no, que pues quién soy yo tengo mi opinión, ya lo verán ellos. Pero sí haría lo que está haciendo Genaro, que pongan sobre la mesa su agenda, que pongan sobre la mesa sus intereses, que nos digan a qué están apostando y que no nos lo quieran vender envolviéndose en la bandera nacional y aventándose del castillo de Chapultepec, ¿no? Ya para Juan Escuchas ya tuvimos. Genaro, ¿tú con qué cerrarías? Y esta parte que decía Luis, dice, ya no hay sociedad civil. Por lo menos no desde ese concepto. ¿Cómo lo entenderías tú? ¿Qué decirle a la gente con respecto a esta marcha y a los convocantes? Digo, todos somos mayores de edad. Yo lo que hago, lo que hace Fabricio, lo que hacemos cualquiera, es dar nuestra argumentación, la información que tengamos. Cada quien es responsable de su decisión. Yo voy a ir a la marcha a reportear, soy periodista, me interesa ver lo que va a suceder ahí. Nosotros también Entonces, hay maneras también de participar, hay maneras de asistir. No me compro el discurso de la unidad nacional, me parece viejo, antiguo, priistoide, fascistoide incluso. Fascistoide, y lo estoy diciendo con toda la conciencia, el tema ahorita para la gran mayoría de los mexicanos es la dignidad nacional. Hemos tenido un gobierno indigno que ha indignamente invitado a Donald Trump y lo relanzó a su campaña. Tenemos un canciller indigno, tenemos un presidente de la República indigno, y eso es lo que está molestando a la gente. Si eso, los convocantes de esta marcha no lo van a reflejar, por supuesto que se van a quedar fuera de la demanda del 90% de los mexicanos. Gracias, Genaro. Fabricio, ¿con qué cierras? Yo convocaría a toda la gente que nos está viendo a que en Twitter o en Facebook hagan un hashtag que se llame Yo no voy a la marcha. Yo no vibro. Yo no vibro. Ok, entonces yo no voy a la marcha, yo no vibro. Yo no vibro, y creo que sí, es decir, sí, del sentido hegeliano, digamos, de la sociedad civil, efectivamente está agotada esa parte, pero no así los que López Dóriga nos llama bots, es decir, la gente que nos manifestamos en las redes de manera virtual. Entonces, hashtag yo no vibro. Ok, pues nos vamos con el hashtag yo no vibro. Y pues cada quien fórmese su propia opinión. Aquí tuvieron distintos elementos. Queríamos darle también un sentido de profundidad, en el sentido de qué hay detrás, por qué sí, por qué no marchar. Ya dieron sus puntos de vista aquí nuestros invitados. Usted es el suyo. Nos vemos la próxima. Gracias.